Bueno, antes de darle la palabra al ponente que va a clausurar el Congreso, quería decir brevemente, pues gracias a todos los que han estado aquí durante estos días, los que estáis aquí ahora de un modo especial, a todos los comunicantes, al despacho Cremades Calvo Sotelo que ha permitido grabar este congreso y que se puedan beneficiar de él por muchas personas en todo el mundo. Quería mencionar a Beatriz y a Pedro, que han estado detrás de la cámara en estos 2 días, por su profesionalidad y buen hacer. También a Michelle, que ha estado haciendo fotografías, muchas fotografías, por su trabajo, y que van a multiplicar a través de las redes sociales, a través de Internet, pues los beneficios que pueda tener este congreso. También quería recordar que tenemos el proyecto de hacer un libro con aquellas comunicaciones convertidas en capítulos de libro de los comunicantes que deseen publicar sus trabajos por de esta manera. Agradecemos muchísimo a la Facultad de Humanidades de Toledo por habernos acogido, al profesor Francisco Crosas, sin el que esto no se habría producido, al decanato. Esta mañana hemos podido saludar a la decana personalmente también, por haber aceptado este proyecto, este congreso. Y bueno, quiero citar a Paco, Izara, Santi, Nacho y Ángeles, que son del comité organizador y son unas personas de una gran eficacia y de una gran entrega. Y ya dicho esto, pues presento, no voy a presentar a Mando de Miguel, porque es una de las personas más impresentable en el sentido etimológico. En fin, no necesita presentación, ¿no? Es quien le ha puesto a la sociología en España, cara y nombre. Una trayectoria de investigación y de publicaciones extraordinarias. El hecho de que él clausure este congreso también me parece muy interesante, porque significa que no es un proyecto solamente para filólogos o para estudiosos específicos de la literatura, sino para, por ejemplo, un gran sociólogo pues también puede estar interesado en él, y eso también muestra la apertura del proyecto a cualquier tipo de persona. Con lo cual, sin dar más explicación del ponente, quiero decir que su ponencia se titula Trazas de Dios en las novelas de la Edad de Plata de la literatura española 1874-1936. Y ya le doy la palabra. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos. Gracias a todos. Es evidente que estamos en una sociedad secularizada, y la mejor prueba es que un congreso con este título no atraiga a los 300 estudiantes de esta facultad y al centenar de profesores que tendrían que estar rebosando en este aula. En fin, simplemente entiendo que eso, estamos en una sociedad secularizada, hemos prescindido de los símbolos religiosos, no nos importa mucho, algunos los tenemos encubiertos, pero no nos damos cuenta de que existen. Este es el manto de la Virgen con las 12 estrellas que está en la Catedral de Aquisgrán y que fue el motivo de que esta sea la bandera de la Unión Europea. No nos damos cuenta de eso. Es decir, no habrá símbolos religiosos, pero este es uno bien fuerte. No nos damos cuenta, porque la religión, por mucho que prescindamos de ella, está ahí. Eso es una de las tesis de mi trabajo. He compuesto una ponencia de unas 70 páginas de momento y, claro está, no tendría mucho sentido. Por cierto, que si le pasan la aplicación esa de si se ha publicado antes,
pues como una gran parte son textos de las novelas, me dirían que lo he plagiado de las novelas que estoy estudiando. Bueno, no he traído ni siquiera esas páginas porque me perdería. Solo voy a comunicar algunas ideas, algunos resultados. Los llamo resultados porque yo soy un sociólogo empírico. He trabajado sobre todo con datos numéricos, eso es lo que lo distingue a mi obra científica. Y en este caso no hay datos numéricos, pero hay datos. Es decir, para mí lo que dicen los personajes, lo que piensa el autor, lo que transmite a través de las novelas, esos son los datos. Y yo, con toda la frialdad del mundo, voy a tratar de ver qué es lo que hay detrás de esos datos y voy a interpretarlo. Las novelas para mí son por lo tanto, una fuente de conocimiento. Yo no soy lingüista, ni soy catedrático de literatura, ni crítico literario, ni mucho menos teólogo, pero me meto con este asunto que yo llamo Dios de Tejas abajo. El subtítulo es Trazas de Dios en las novelas, etcétera, pero es Dios de Tejas abajo. Hay muchos estudios de crítica literaria sobre los autores que yo he manejado en este periodo, de 1874 a 1936, pero ninguno que yo sepa, quizás sea mi ignorancia, se ha enfrentado con esta posibilidad de que Dios aparezca en sus personajes de manera sistemática. Y yo lo he encontrado. ¿Por qué elijo este periodo? Se ha llamado por Mainer y otros Edad de Plata de la literatura española, aunque cada uno pone unas fechas, en fin, variables, puesto que, igual que el siglo de oro, pues no se sabe cuándo empieza el siglo de oro, cuándo termina. Yo he elegido estas dos fechas por algunas razones. 1874-1936. Es decir, están separados por 62 años, por 2 generaciones. Aviso que la palabra generación en mi métier no es lo de la generación del 27 y lo de la generación del 98, no, eso no tiene que ver nada con una generación. Una generación es el tiempo que separa a los padres de los hijos, es decir, unos 30 años aproximadamente. Son 2 generaciones las que yo voy a tratar. Entre medias, en esa Edad de Plata, se llama Edad de Plata porque tuvo una producción literaria extraordinaria, no solamente literaria, sino artística en todos los campos. Pero al mismo tiempo fue una época muy violenta, extraordinariamente violenta, diría yo. La primera fecha, 1874, es la Guerra Carlista, y 1936... ¿Qué les voy a decir a ustedes lo que significa? La más terrible guerra civil que hemos tenido los españoles. Entre medias, ya digo, hay muchos sucesos, muchos de ellos sangrientos. Varios presidentes del gobierno son asesinados, algún cardenal es asesinado, muchos sacerdotes son asesinados también. Cosechas incendiadas, huelgas salvajes, en fin, es una época muy violenta. Pero desde el punto de vista de la producción literaria es una época de extraordinaria libertad de prensa, muy curioso. Es más, yo creo que es más libertad de prensa había entonces que ahora mismo. Es algo sorprendente y es lo que explica la producción literaria de ese momento. Simbólicamente, en 1874 se publica Pepita Jiménez, de Juan Valera, y en 1936 otras 2 novelas, Los nietos de Danton, de Manuel Bueno, o El cura de Monleón, de Pío Baroja. Las 3 novelas, curiosamente, de la fecha inicial y la final, son de tema religioso, estrictamente religioso. Pero la religión o los asuntos relacionados con Dios o con los santos aparecen en muchas novelas,
O sea, no me ha costado un gran trabajo indagar a ver si aparece la cuestión religiosa. Aparece prácticamente en todos los autores, sean católicos, sean agnósticos, sean ateos. ¿Por qué? Porque es una época en que predomina el realismo, que en Francia se llama naturalismo y en Italia verismo, pero es igual, es un respeto por la realidad que le rodea. Por eso para un sociólogo pues es algo muy placentero. Claro está, hay todo tipo de novelas. Yo no voy a seleccionarlas al azar, no estoy leyendo novelas al azar. Curiosamente, algo que no pretendía, quería meterme en las novelas de esta época, pero curiosamente casi todas las que he analizado ya las había leído. También es curioso, pero ¿por qué no dejo las que he leído y voy a otras que no he leído? Pues no, he vuelto a releer. Casi todos los datos que ustedes tienen en mi comunicación son de novelas leídas ya. Tantos años ha que mi primer libro se llamó Antología de Galdós, 1950 y pico. A ver, no está mal, ¿eh? Era yo estudiante todavía y ya hice este libro. La unidad de análisis no es tanto la novela como sería, o el autor, como sería para un experto en literatura. No, para mí son los personajes. Los personajes tienen vida por sí mismos. Me da igual que sean casi de un autor que de otro autor. Es el personaje en sí mismo el que a mí me dice cosas. Pero naturalmente los personajes más interesantes están en algunas novelas, no en otras. Están en las novelas, no las llamaré intelectuales porque es excesivo, pero es en las novelas en que sus personajes piensan. Me dirán, bueno, pero esto es normal. Pues no es normal. En muchas novelas los personajes simplemente actúan, se comportan, pero no piensan. Es lo que podríamos llamar las novelas folletinescas, en donde simplemente ocurren cosas, se matan, se aman, se odian, sí, pero no parecen pensar mucho. Yo huyo de las novelas folletinescas en la medida que puedo, porque muchas de las novelas que llamamos grandes novelas, e incluso novelas intelectuales, suelen tener a veces un aire folletinesco, por alguna razón. Por ejemplo, La fortuna de Jacinta, que se ha citado aquí, pues tiene un aire folletinesco, y la mitad de la novela es un folletín, y La regenta también. La primera parte de La regenta es una gran novela de personas que piensan, pero la segunda parte es un folletín. ¿Y por qué el aire de folletín? Primero, pues, porque es lo que se estilaba en la época, y porque es lo que se vendía, y porque la gente quería acción y enamoramientos y matanzas y duelos, y eso no tiene ninguna importancia, pero sí la tiene cuando las personas piensan, y muchas veces ocurre. Hay una definición de doña Emilia Pardo Bazán sobre las novelas que es de la que yo parto. Dice: estos libros de memorias y exámenes de conciencia de la humanidad que llamamos novelas.